¿Jugamos a algo? ¿Jugamos al frisbee? Vale. Hola chicos. Hola Afri. Mira, qué agua más transparente. ¿Cómo mola? ¿Cómo empezó todo? Ocurrió hace un año más o menos. Llegaron 4 niños al pueblo, solos, sin gente mayor. Eran niños, como nosotros, pero al mismo tiempo no lo eran. La primera vez que los vi pensé que eran muy raros. Les gustaba estar al aire libre. Les encantaba. Trajeron de todo para quedarse unos días en el monte. Tiendas, comida, agua, juegos, aparatos, de todo. Durante los días que estuvieron aquí nos hicimos bastante amigos. Cuando teníamos tiempo íbamos a visitarlos al campamento, jugábamos, charlábamos y sobre muchísimas cosas. La culpa la tiene el dióxido de carbono. Aumentó el dióxido de carbono que atrapa el calor en la atmósfera. La temperatura subió, desaparecieron los casquetes de hielo y como el mar es azul, el calor del sol se absorbía más todavía. Cambiaron las corrientes oceánicas, que son las que distribuyen los vientos y regulan las temperaturas. Hay que evitar el dióxido de carbono y se puede hacer. ¿Que de dónde eran los niños? Si te lo digo, no te lo crees. Ellos dijeron que venían de un lugar lejano. Muy lejano. Desde luego que venían de lejos, porque venían del futuro. ¿Que si creo que eran del futuro? Sin ninguna duda. Comentaban que en el futuro pasaban mucho tiempo en sus casas, porque el clima había cambiado y no podían salir a la calle a jugar muchas veces. ¿Sabes qué? En el futuro hace tanto calor que se ha inventado una especie de traje de astronauta con aire acondicionado por dentro. ¿En serio? ¿Tanto calor hace? Uf, demasiado. ¿Sabes lo que molaría? Que nos trajeran camellos de África para las épocas de sequía. Molan los camellos. Ya te digo, otras veces hace mucho viento y estamos pensando en ponernos pesos en las piernas para no salir volando. No sabes cómo sopla. A veces vienen niños de otros lugares donde ya no se puede vivir. El mar inunda ciudades, hay demasiada sequía. Es difícil, la verdad. ¡Están ahí! ¡Corre! Hubo un día que nos pidieron que lleváramos toda la basura de plástico, acumulada durante una semana en casa. Sí, la verdad es que nos pedían cosas un poco raras y allí fuimos con la basura. Bienvenidos a todos. Vamos a hacer desaparecer toda esta montaña de plásticos. ¡Abracadabra! ¡San! 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 Como veréis, la basura no desaparece por arte de magia, aunque vivís como si desapareciera. Tenéis océanos llenos de plástico, islas y más islas de plástico, y los peces se comen el plástico. ¿Y cómo creéis que están nuestros océanos en el futuro? ¡Buh! Ni te cuento, ni peces, ni playas. Es un asco. Sois unos gorrinos. Pensad
que sois muchos y venga a gastar plástico. ¿Y ahora vamos a volver a casa con todo este plástico? Ya te digo. Ya te digo. Yo creo que pensaban que estábamos en la prehistoria o algo así. Si reflexionas un poco sobre lo que contaban, desde luego tenían razones para pensarlo. Se quejaban bastante de cómo habían recibido ellos el mundo, que estaba hecho unas trizas, fatal, vamos. Con el tema de los árboles estaban muy enfadados también. Claro, ya casi no les quedaban. Tampoco les quedan muchos animales salvajes, con lo chulos que son. A mí me gustan los tigres. Aquí en Iatoba tenemos cabras montesas, ardillas, perdices y pájaros carpinteros que hacen toc, 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 toc. Yo creo que vinieron para vivir como lo hacemos aquí y disfrutar de la naturaleza y el medio ambiente, esas cosas. Pero también para avisarnos, porque según cómo está esto... A ver, ellos saben que si cambiamos nuestra manera de habitar el mundo, su futuro y el nuestro serán mucho mejor. Vamos, que es cuestión de organizarse un poco. También íbamos de excursión por el monte. Les encantaba, pero a veces se entristecían. Hablaban de los pocos árboles que les quedaban, del Amazonas, que era ya casi inexistente, y decían: Cada mueble, cada papel viene de un árbol. Cada cosa que consumís, que gastáis, que coméis, tiene una huella ecológica. Se gasta un material, una energía en fabricarlo, en transportarlo. Tenéis que ser conscientes de ello. Todo tiene un coste para la Tierra. Vengo de un futuro lejos de mi hogar. El tiempo del mundo animal se ha extinguido ya y quiero saber a qué huelen las flores. Y quiero vivir como lo hacéis aquí. El agua del desierto avanza como el fuego y va negando otra ciudad. No hay tiempo de escapar, son ruina y dolor, agua que arrastra el miedo. Y quiero vivir como lo hacéis aquí. Preso del destino de la humanidad, es vuestro legado y nuestro hogar. Mar de la inconsciencia, he visto llorar y luchar por respirar. Y luchar por respirar. Pues en aquel momento aún no habíamos formado nuestro grupo de comensajeros, ¿no? Y nos dimos cuenta, nosotros, que queríamos hacer algo para mejorar las cosas y estuvimos pensando qué es lo que podríamos hacer. Entonces decidimos mandarle una carta a los mayores y a la presidenta del gobierno. Y nos pusimos unas camisetas estupendas. Miradas que perdieron la luz de las estrellas, ocultas en la oscuridad, ya no volverán. Y quiero soñar bajo la luna llena. Y quiero vivir como lo hacéis aquí. Queridos adultos y distinguida presidenta del gobierno, nos dirigimos a ustedes para pedirles, por favor, que potencien las energías renovables y el transporte que no contamina para evitar la emisión del dióxido de carbono. También les pedimos que cuiden los árboles y las zonas forestales, porque absorben un 30% del dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera. Quiero sentir la hierba entre mis manos,
quiero vivir. Para nosotros, mañana será tarde. Para los niños del futuro, mañana será tarde. Por favor, seamos consumidores responsables. Eso sí que está en nuestras manos. Firmado, los ecomensajeros. Y llegó el día en que nuestros amigos del futuro volvieron con sus familias. Ellos dijeron que tenían que volver. A mí me dio mucha pena, porque para mí eran amigos de verdad. Y nos dio mucha pena porque había sido muy divertido y jugamos un montón. Que si pasó algo extraordinario, ni te cuento, no te lo vas a creer. Me paso muy bien con vosotros. ¡Ay, cómo me gusta! Me viene bien. Para nosotros, eso fue el inicio. Nos tomamos muy en serio todo lo que nos contaron sobre el futuro del planeta. Ya es hora, chicos. De los bosques, de los animales, de los mares. Chao, chicos. Ha sido genial estar con vosotros, chicos. Adiós. 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 ¡Hasta siempre, amigos! Nos veremos en el futuro. ¡Mucha suerte! Nuestra misión es llevar su mensaje a todos vosotros.